Amados hermanos, y buenas noches, buenas tardes igual para acá. Que Dios nos trae esta oportunidad nuevamente este día a través de este medio para unirnos y alrededor de su palabra, ¿no? Porque esa es la verdad, es sentarnos a la mesa para comer lo que el Señor nos sirve. Cada vez que abrimos su palabra hay algo nuevo para comer, ¿sí? Aunque parezca que hemos leído quizá muchas veces algunas porciones, es como la comida en realidad. La carne será carne siempre, pero tendrá un sabor o apetecerá un poco más o un poco menos de acuerdo a cómo la preparemos cada vez que la tenemos en oportunidad. Así es la palabra del Señor, ¿cierto? Dios, por el Espíritu, te va dando el sabor, la sazón, la va preparando para cada uno de nuestros corazones. Venimos con el capítulo 13 del libro de Romanos y habíamos visto en la introducción la oración sacerdotal de Jesús, cuando Jesús pide al Padre que dice, no los saques del mundo, pero guardalos del mal. Y veíamos que precisamente nosotros estamos puestos en este mundo como si fuéramos los mayordomos, ¿verdad? Unos mayordomos eh, para mostrar lo que es la vida cristiana, lo que es el Evangelio, lo que es el Señor, ¿no? Y lo que es la esperanza que uno tiene en Cristo Jesús, ¿no? Y veíamos que nosotros estamos en este mundo y con un mundo de relaciones interpersonales que incluyen a nuestros hermanos, a nuestra familia, a aquellos que no conocen a Cristo, incluso estamos en un mundo en que tenemos que relacionarnos con las autoridades que nos gobiernan. Y precisamente este capítulo 13 tiene que ver con esto, más otras cosas que tienen con las relaciones para con el prójimo, ¿no? Y en el versículo 1 nosotros leíamos que dice la palabra de Dios, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y la palabra sométase suena un poco como que fuerte, ¿verdad? Para nosotros. Siempre estamos poniendo nuestro yo en primer lugar para que todo lo demás o todos los demás también confluyan haciéndonos sentir bien. Pero el decir sométanse es la palabra sumisión, ¿verdad? Sumirse. Pero realmente esta palabra acá en el contexto de la palabra escrita en el griego, acá la sumisión es un término que parece negativo, pero es una palabra que descubre o incluye también a la vez humildad y un profundo entendimiento del mundo en que nosotros estamos creados por Dios y también cuál es nuestra posición con respecto a este mundo, ¿no es cierto? O sea, que no es tan negativa ni tan fuerte cuando la encontramos acá en la palabra de Dios. Incluye humildad y un profundo entendimiento del mundo creado por Dios y cuál es nuestra posición en él. O sea, reconociendo que Dios es el autor de todo lo que vemos en este mundo, ¿verdad? Y que nosotros, Él nos puso en este mundo, como dice Jesús, en el mundo, no lo saque del mundo, no pertenece al mundo. Nosotros llegamos a comprender, gracias a Dios, por su palabra, por su espíritu, de que este mundo creado realmente es de parte de Dios y en él tenemos que funcionar en nuestras vidas de relaciones, ¿sí? Y una de las cosas que quizás yo dije el sábado pasado es que ninguna forma de estructura o gobierno es promovida o apoyada en las Sagradas Escrituras. Téngalo presente, mis hermanos, porque cada vez más nos hemos ido alejando de la función de la iglesia con respecto a la relación con los demás y con la relación hacia los gobiernos. Pero ninguna forma de estructura o gobierno es promovida o apoyada en las escrituras. Esto ya a nosotros nos llama a una neutralidad, o sea, no a una identificación con partidos, grupos políticos, etcétera. No, nos llama a una neutralidad. ¿Por qué? Porque nosotros creemos, porque la Biblia nos enseña, que en la Biblia no hay nada que apoye la formación de una estructura o gobierno
de este mundo. Solamente la que encontramos en la palabra de Dios es la teocracia, o sea, Dios gobernando un pueblo, y es el pueblo de Israel, que quedó en el mundo, registrado en la palabra, como la forma de gobierno que será en el cielo. O sea, Dios gobernará, el Señor gobernará en todo, por todo y para todos. Entonces, esa forma de gobierno está manifestada en la Biblia como la teocracia. Después no encontramos ninguna estructura o gobierno promovida o apoyada en las Sagradas Escrituras. Los cristianos debemos actuar apropiadamente en cualquier sistema de gobierno que nos encontremos. La sumisión es parte precisamente de lo que Dios nos pide mientras nosotros estamos en este gobierno, ¿no? Nuestro propósito debe ser siempre, siempre, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar de la tierra, bajo cualquier régimen de gobierno que haya, nuestro propósito debe ser siempre alcanzar las almas para que sean salvas, para que formen parte del redil de los redimidos a la larga al final del tiempo, ¿verdad? O que Dios se los lleve antes o cuando venga el Señor, pero nuestro objetivo es alcanzar almas para que esas almas formen parte de la bendición de la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, acá encontramos nosotros que nosotros no estamos o debemos llamarnos a hacer rebelión, ¿no? Hacer una revolución, ¿no? Acuérdense, mis hermanos, que el cambio social le sigue a la conversión individual. Quiero decir con esto que la sociedad es mejor cada vez que una persona deja de vivir en este mundo como este mundo manda con el pecado y empieza a vivir una vida nueva en Cristo Jesús con principios que a la larga son los principios de bendición, porque revelan la bondad y la compasión de Dios para con los seres humanos, entonces a través de nosotros, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere la palabra. Una vez que se convierte una persona, si es un delincuente, esa persona, entonces viene el cambio social, ya no forma parte de la delincuencia, de los marginados, forma parte de personas que valen la pena, ¿no?, considerar dentro de la sociedad. Entonces, a eso me refiero. Dios no nos llamó a hacer rebeliones ni revolución, sino a que pensáramos en la evangelización, porque el cambio social le sigue a la conversión individual de las personas, ¿no es cierto? Cuando nosotros leemos entonces la Biblia que dice sométase, sométase, es como que nos dejemos pisar la cabeza y no se refiere a eso, se refiere al que miremos cuáles son las exigencias del entorno de nuestros gobiernos y ubiquémonos allí. ¿eh? Acuérdense que en el libro de Mateo hay un pasaje muy interesante. Jesús, ¿no?, en Mateo capítulo 17, versículo 24, leemos, dice, cuando llegaron a Capernaum, Jesús con los discípulos, ¿no?, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él le dijo, sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero y le dice, ¿qué te parece, Simón, los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Y fíjese al final cómo le dice, y dáselo por mí y por ti. O sea, ahí ya Jesús estaba establecido que nosotros debemos corresponder al gobierno. Y acuérdense, mis hermanos, que el orden civil, o sea, establecido por los gobiernos, es preferible a un caos o una anarquía donde no haya gobierno, ¿verdad? Entonces, Dios nos está llamando a eso.
En 1 Timoteo, versículo 2, encontramos que la Biblia nos dice, versículo 2, en 1 Timoteo del 1 al 4 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es lo que yo les decía. En cualquier sistema de gobierno tenemos que apuntar siempre cómo podemos alcanzar almas para el Señor. Y fíjese que dice acá que esto es bueno. Y hay algo interesante. Dice que nosotros tenemos que hacer oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres. Y acá agrega, ¿no? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Y también dice el versículo 2, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Fíjense, hermanos, si nosotros nos ponemos a despotricar y a envenenar, ¿cierto?, a otras personas con nuestras ideas políticas, lo que hacemos es dividir y no sumar bendición para nuestro país, nuestros lugares o nuestros gobiernos. Debemos pensar así, ¿verdad? Cuando nosotros agarramos a alguien y empezamos a tirarle y a tratar de convencerlo, e incluso hasta insultarlo o a marginarlo o a despreciarlo porque no tiene las mismas ideas políticas, estamos actuando en contra de lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice, nosotros vivimos en un mundo neutral desde el punto de vista político. Lo que decía al comienzo, la escritura no respalda ninguna estructura de gobierno, ni la apoya, ¿verdad? Ni la crea. Entonces, nuestra actitud es neutral. El que vino, oremos por él porque la palabra lo dice, que oremos por los reyes, los que están en eminencia, con un objetivo de que nosotros podamos vivir quieta, reposadamente y en paz. Y esta es la bendición de los países que pueden vivir quieta, reposadamente y en paz. Y esto se refiere a la libertad que podemos tener con respecto a los gobiernos para poder compartir nuestra vida y el Evangelio de Cristo a otros. Es el objetivo de la palabra. Y aún dentro de los regímenes difíciles, en lo posible Dios nos orientará. Y acuérdense que hay una actitud rebelde también, en un sentido, y es una actitud de desobediencia con respecto a aquellos regímenes que ya prohíben el que uno crea en Cristo, ¿verdad? Y que uno manifieste su fe en su vida personal. Entonces ya ahí sí es cuando nos convertimos perseguidos por la palabra y podemos llegar a convertirnos en mártires, como fueron muchos cristianos, ¿verdad? Que prefirieron morir por no obedecer a un régimen que les quería hacer negar, ¿no? Su corazón y su vida en las manos de Dios. Parece que hay ejemplos en las palabras, ¿no? Acuérdense de los 4 jóvenes allá con Daniel, ¿sí? Misael, Ananías y Azarías, cuando el rey les dijo, ustedes tienen que dejar de orar, ustedes tienen que dejar de hablar de ese Dios, y ellos le dijeron, preferimos que nos tires al pozo de los leones, pero no te obedeceremos porque nosotros creemos en un Dios y sabemos hasta dónde Él es poderoso para hacer algo por nosotros. Y si no lo hace, eso quiere decir que Dios quiere que hasta aquí lleguemos. Una posición de mantener el criterio firme de la palabra en nuestros corazones. Pero si no fuese un régimen así, entonces nosotros, el sistema político, tenemos que apoyarlo, no hablando políticamente, sino apoyarlo en oración, pidiendo que si son gente de corazones malvados, que vemos que la corrupción y todo lo que tratan, apuntan es a querer vivir para ellos y sus partidos, nosotros tenemos que pedir a Dios que obre en sus mentes, que obre en sus corazones, cambie sus pensamientos, ¿verdad?
Y así Dios puede traer también bendición para este país. Y es lo que dice, vivir reposadamente en paz, ¿no es cierto? Ahora, es correcto entonces para los creyentes apoyar al gobierno humano con los impuestos y las oraciones, lo que hizo Jesús. Él le dijo a Pedro, anda a buscar el pez, allí hay dos dramas, una por tus impuestos y otra por los míos. Entonces nosotros tenemos que apoyar a los gobiernos, no políticamente, sino cumpliendo con las normas y las leyes establecidas con respecto al vivir dentro de ese país, ¿verdad? Si trabajamos, nos cobran impuestos, que saquen nuestros impuestos, ¿no? Y oremos a que Dios los bendiga y los ayude a usarlos para bendición del resto de toda la población, ¿cierto? Entonces, tenemos que apoyar, es correcto, apoyar al gobierno con nuestros impuestos, ¿sí? Y con nuestras oraciones, porque está establecido precisamente para el gobierno para mantener el orden. Y de esta manera, entonces, son instrumentos de Dios en la tarea de poner orden dentro de la sociedad, ¿cierto? Ahora, capítulo 13, versículo 8 al 14, ¿no? Estos versículos en realidad los podríamos, en el libro de Romanos en que estamos, podríamos darles como un título, ¿no? Decirle, titularlos como la ley del amor para con el prójimo. La ley del amor para con el prójimo. Bien, en nuestra relación con los demás debemos vivir como si estuviéramos pagando una cuota de amor todos los días. Es a la larga lo que se lee, ¿no? En la palabra que el Espíritu nos lleva a entender. Y porque Jesús, mismo Romanos, Pablo el apóstol, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo, dice, no le debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. ¿Qué quiere decir esto? Que cada día tenemos que pedirle al Señor, dame de tu amor para pagar la cuota de amor en este día que me das en mis relaciones interpersonales, con la esposa, con los vecino, con el compañero de trabajo, ¿verdad? Con aquel que circunstancialmente nos podemos encontrar en la calle. Entonces, nosotros debemos vivir así en nuestra relación con los demás, como si estuviéramos pagando una cuota de amor todos los días. Ahora, el versículo 8 al 10 nos advierte de lo que hace mal a nuestro prójimo, ¿no es cierto? Esto incluye nuestro entorno familiar y el resto de nuestras relaciones, ¿no? Y fíjense, del 8 al 10 dice, no debáis, sino el amaros unos a otros. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Quien dice, el amor es el que nos lleva a estar parados en la palabra como corresponde. Aún con nuestras imperfecciones, Dios siempre nos llama a eso y tenemos que volver a recurrir a Él, ¿no es cierto? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, dice, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso le decía este pasaje, todo se puede titular del 8 al, al 14 como, ¿no? La ley del amor para con el prójimo. Estos versículos nos advierten lo que hace mal a nuestro prójimo, a nuestro entorno, ¿sí? Familiar y al resto de nuestras relaciones. Ahora, el versículo 11 al 14, y acá encontramos un llamado continuo para nuestra vida diaria. ¿Sí? Un llamado continuo para nuestra vida diaria. Y cuando lo leemos, encontramos que dice la palabra. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación cuando creímos.
La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Fíjense, hermano, estos versículos de 12 a 14, ¿sí? Nos muestran a nosotros un llamado continuo para nuestra vida diaria. Y fíjense que acá sobresalen algunos aspectos, ¿no? Y uno de estos dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Ahora, agrega más, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. El apóstol Pablo escribe esto, y donde dice la noche está avanzada, no hablando en términos de la salvación, no hablando en términos del mundo, ¿no? El entorno del mundo que nos rodea, que es un mundo en el cual el maligno realmente opera grandemente. Y el apóstol, cuando dice la noche está avanzada, está dando a entender, estén pendientes, fíjense, no se distraigan, que el mundo cada día está más deteriorada y está siendo reemplazado, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Pónganle atención, estén alerta, por eso les decía yo que estos versículos es como un llamado continuo para nuestra vida diaria, o sea, ojos abiertos, corazón dispuesto, que la luz del Señor alumbre nuestra vida, ¿verdad? Y su lámpara guíe nuestro camino. Y a eso se refiere. Entonces, y después dice, vistámonos las armas de la luz. Y acá hay un contraste. Cuando nosotros miramos, ¿sí? En toda la literatura de los judíos, sobre todo la religiosa, encontramos que era muy característico el contraste que ellos tenían siempre haciendo referencia, y era el contraste entre la oscuridad y la luz. Y por eso el apóstol Pablo escribe, acuérdense que el apóstol Pablo escribe esta carta no a gentiles solo, sino también a judíos, que era la situación que se vivía allí, ¿verdad? De un poco de conflicto. Por eso escribe así, escribe en términos que los comprenden bien el pueblo judío y los comprenden bien también los gentiles. Ahora, esto es lo que nosotros tenemos que entender. Y dice, y esto conociendo el tiempo. Entonces, es que nos demos cuenta que este mundo cada día va más en destrucción. Ahora, fíjese, parece mentira, es como paradójico, ¿no es cierto? Que parece que el mundo avanzara y avanzar y alcanzara más cosas, ¿verdad? El mundo entero. Y sobre todo vamos tirados de la ciencia y la tecnología. ¿Por dónde va la ciencia y la tecnología? Fíjense qué maravilloso, qué interesante, qué complejo que es esta tecnología que aparece en este mundo, pero hay un detalle muy interesante. Todo lo que aparezca en el mundo, que Dios permite que aparezca, Dios dijo que la ciencia aumentará. Nosotros los cristianos tenemos que mirarlo con criterios del cielo, a la luz de la palabra, ¿verdad? Y no engancharnos como el mundo entero se va enganchando porque tienen su mente y su corazón vacío. Y Satanás, ¿qué hace? Cada herramienta que aparece, que sirve de bendición para la raza humana, Satanás enseguida la utiliza y la mete en los corazones y en las mentes para que sea utilizada para la maldad. Ustedes saben cuánto delito cibernético hay, ¿verdad? Cuánto se utilizan las redes y todo para pelearse, para insultar, para denigrar, sí, para maltratar, para responder con grosería, con insulto, para amenazar.
para planear secuestros, para planear violaciones. O sea, es un mundo, sí, que si nosotros nos ponemos a pensar como cristianos, una mentalidad bien asentada, diríamos, Señor, destruye esta ciencia y esta tecnología porque son más los que viven de ella en el camino de la oscuridad que los que viven detrás de ella para bendición y luz. Pero no, amados, Dios no lo va a hacer, ¿verdad? Pero por eso está diciendo, ojo, la noche está avanzada, o sea, el mundo se está destruyendo. Vístanse de las armas de la luz. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros usando esta tecnología ahora, estamos vestidos de las armas de la luz. ¿En qué sentido? Dios nos ha iluminado. Todos los cristianos que por este medio estamos compartiendo la palabra, de alguna forma, nos ha iluminado, ¿sí? Para que llevemos eso que hay en nosotros de bendición a través de esta tecnología que está para mal o del mundo, ¿verdad? Entonces, dice, dámonos armas de la luz. Y ese era el contraste que aparece en la literatura judía, ¿no es cierto? Que es la oscuridad y la luz. Y por eso este pasaje es algo interesante, ¿no? Este pasaje todo lo que veníamos viendo de la palabra, nos hablaba, nos iba exhortando que nosotros tenemos que andar en amor, ¿verdad? Pero a partir de este capítulo 13, versículo 11, ¿sí? La revelación de la palabra, un llamado para andar en la luz. Primero nos decía andar en amor, que vimos hasta el versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Luego se abre esto del 11 al 14 como algo que, bueno, ustedes tienen que andar en amor, es lo que la palabra nos enseña. Ahora tienen que andar en luz también. Y amor, ¿no es cierto? Ahora fíjese, acá en este versículo, nosotros encontramos en el versículo 14 algo interesante, ¿no? Algo interesante. Cuando Dios nos habla en la palabra, ¿sí? El versículo 14 dice, vestidos del Señor Jesucristo. Dice, andemos como de día, dice el versículo 13. Honestamente, no en glotonería, borrachera, en lujuria, lascivia, no en contienda ni envidia. Y después dice, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y acá es interesante que nosotros podemos ver. Nos está diciendo que andemos en la luz, que tomemos las armas de la luz, ¿sí? Y fíjese que aquí el mismo pasaje nos muestra, ¿sí? Para nuestra vida diaria lo que es el andar en la luz. Y hay cuatro aspectos señalados aquí, ¿no es cierto? Uno es, dice, conociendo el tiempo, es hora de levantarse del sueño, ¿no? Este es uno de los aspectos para andar en la luz. Levantarse del sueño es como si nos dijera, fíjense que el mundo va como va, no se duerman, abran los ojos, fíjense dónde se están posicionando. Y por eso el apóstol Pablo arranca este capítulo hablando del sometimiento a las autoridades establecidas, para que nosotros no nos dejemos arrastrar detrás de movimientos políticos, ¿sí? Ni detrás de situaciones y momentos que nos hace trastabillar, caer, ¿sí? Y perder la luz del camino y perder las bendiciones de Dios. Entonces, uno de los aspectos que señala la palabra para andar en la luz es levantarse del sueño, o sea, abrir los ojos, tener en cuenta cómo está el mundo. La otra es echar fuera las tinieblas. Fíjense que es lo que dice el apóstol Pablo. Las obras de las tinieblas, dice, tenemos que desecharlas, ¿sí? Desechemos, pues, las obras de las tinieblas en el versículo 12. O sea, todo lo que no tiene que ver con el Señor, con lo que nos enseña su palabra,
tenemos que platicar. Acuérdense que nosotros habíamos leído en el capítulo 12 que decía aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y el aborrecer hace un énfasis en la palabra original de un celo. Acuérdense de eso, ¿sí? Un celo por lo que es bueno y un celo en contra de lo que es malo. Y precisamente tiene que ver con esta palabra, desechemos las obras de las tinieblas. Entonces, el segundo aspecto para andar en la luz es echar fuera las tinieblas. El tercer aspecto es, no proveáis, al final del versículo 14, para los deseos de la carne, ¿sí? Y también el cuarto aspecto es vestidos del Señor Jesucristo, la primera parte del capítulo, del versículo 14. O sea, entonces, resumimos, andar en la luz, cuatro aspectos que nos llama la palabra, que tengamos en cuenta, que nos agarremos de eso y lo hagamos para nosotros, es levantarse del sueño, abrir los ojos en medio de este mundo, echar fuera las tinieblas, aquellas cosas que nos arrastran, ¿verdad? El Señor nos tome de su mano en su misericordia y nosotros estiremos también nuestra mano con corazón abierto para no proveer para los deseos de la carne y vestirse del Señor. Bien, acuérdense, mis amados, que en el libro, en la carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, de los versículos del 5, ¿sí? El 6 y 15 al 17, y él nos habla, y acuérdense que el versículo 15 al 17 dice, no améis al mundo y las cosas en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Entonces, esta palabra nos llama a nosotros a reflexionar cuál es nuestra posición que hemos adoptado a través del tiempo con nuestra vida en el entorno de la sociedad que vivimos en medio de los sistemas de gobierno en los cuales nos encontramos. Ahora bien, mis hermanos, la evidencia del andar en la luz es amar al Señor, amar al prójimo y obedecer a su palabra. Son esas tres cosas. La evidencia del andar en la luz es amar al Señor, amar al prójimo y obedecer a su palabra. Entonces, el versículo 14 dice, no proveáis para los deseos de la carne. ¿Sí? Fíjense, nosotros vamos al libro de Colosenses, ¿sí? El libro de Colosenses. Y allí leemos en el capítulo 3, Colosenses capítulo 3, del versículo 5 hasta el 9, leemos, haced morir pues lo terrenal. Y aquí hay una pregunta en el versículo 14. ¿Cómo proveemos para los deseos de la carne? ¿Sí? ¿Cómo proveemos para los deseos de la carne? Entonces, la palabra en Colosenses nos está diciendo, lo terrenal en vosotros es lo que provee para los deseos de la carne. ¿Está claro? Entonces, por eso dice, hagan morir lo terrenal en vosotros. Entonces, ¿cómo proveemos nosotros para los deseos de la carne? Acá dice, ¿cómo? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y agrega cosas por las cuales, ¿sí?, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Y agrega, no mintáis unos
nosotros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Hasta ahí, el versículo 9 nos muestra, ¿sí?, cómo es que proveemos nosotros para los deseos de la carne. Tiene que ver con estas cosas puntuales que hemos leído en la palabra, ¿no es cierto? Y andando, dice la Biblia, en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Es lo que Gálatas 5:16 dice. Ahora, en el versículo 5, entonces tenemos que ver que lo terrenal que hay en nosotros lo provee para los deseos de la carne, ¿sí? Y el versículo 8 y 9 nos revela que nuestro temperamento y carácter, dándole rienda suelta, también es terreno de provisión para los deseos de la carne. Fíjese que el versículo 8 y 9, hemos de vuelta, dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y acá se refiere precisamente a la manifestación de nuestro carácter sobre nuestro temperamento que tenemos, ¿verdad? Entonces dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre, ¿no? Dice, el versículo 8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras honestas de vuestra boca, y no mintáis los unos a los otros. Entonces, encontramos algo que es una realidad que a veces nosotros no la tenemos en cuenta, ¿verdad? Estos versículos, el 8 y el 9, nos revelan que nuestro temperamento y nuestro carácter, cuando damos rienda suelta, es terreno de provisión para los deseos de la carne. Y precisamente los deseos de la carne no solo tienen que ver entonces con los aspectos sexuales, claro, con la sexualidad, tiene que ver también con cómo manejamos nuestro carácter en nuestra vida de relaciones con los demás dentro de los sistemas en que vivimos en cada país que nos gobierna, ¿verdad? Entonces, Dios nos está hablando, está diciendo: vístanse del Señor, no provean para los deseos de la carne. Y la palabra misma nos está mostrando, nos muestra, es lo maravilloso, ¿verdad?, de nuestra vida cristiana, dependiendo del Señor Jesús como nuestro Salvador, de su palabra y de la obra del Espíritu Santo a través de su palabra diariamente en nosotros. Nosotros tenemos que andar en la luz. Entonces, los aspectos espirituales: levántense del sueño, no se distraigan, echen fuera las tinieblas, no provean para los deseos de la carne, vístanse del Señor. Y acuérdense entonces que los deseos de la carne encuentran provisión también en nuestro carácter, en nuestro temperamento, cuando le damos rienda suelta. Claro eso. Bien, entonces, no es solo que los deseos de la carne tienen que ver con los sexual, sino también tienen que ver con los aspectos de nuestra manifestación. Y aquí entonces nos volvemos a encontrar. Nuestra mente, nuestro corazón nos lleva otra vez a lo que ya habíamos visto en el libro de Romanos, en el capítulo 8, ¿sí? La palabra, acuérdense, hermanos, se explica por la palabra misma. Eso es una realidad. En el capítulo 8, del versículo 5 al 8, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dios nos está diciendo aquí a través de la palabra: alimenten con la palabra y la relación con el Señor lo que fortalece su alma y su espíritu. Dice: por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios. Entonces, la misma palabra nos dice a nosotros que todos los que son guiados, versículo 14,
capítulo 8, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, que Dios nos guíe por su Espíritu y por su palabra, ¿verdad? Para que nosotros podamos vivir en este mundo andando en la luz y en nuestra vida de relación manifestando la bendición del amor de Cristo, ¿verdad? Bien, entonces el versículo 14 también dice, vestidos del Señor. Ahí mismo en el libro de Colosenses, ¿sí? En el capítulo 3, lo que leímos, dice, el versículo 10 y el versículo 15 dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, desechando el viejo hombre, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. ¿Qué está diciendo esta palabra en el versículo 11? No hay clase, no hay raza, no hay apellido, no hay posición económica, no hay cargo, no hay destacado intelectual, ni ninguno que no tenga ninguna preparación. No escapa nadie. Todos están llamados a vestirse del nuevo hombre, como dice la Escritura, que se vaya renovando. Y esto es lo que se llama la santidad progresiva. El versículo 12 vuelve a decir, vestidos pues como escogidos de Dios. Y somos hijos del Señor. Acuérdense, adoptados. Qué bendición ser adoptado, acuérdense de aquello. ¿Sí? Entonces, la vestidura, santos, amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, de paciencia. Esta es la ropa que el Señor exhibía en su vida mientras anduvo. Esta misma ropa, póngansela ustedes, vístanse como escogidos de Él. ¿Sí? Describe todo esto, la mansedumbre, la paciencia, y agrega el versículo 13, perdonando unos a otros, ¿sí? Si alguno tuviere queja contra otro, fíjese, hermano, que la ley del amor y el perdón de parte del Señor es al revés a nuestra ley y el perdón que administramos, suponemos, debe ser. ¿Sí? Nosotros decimos, el que me la debe, me la paga, ¿verdad? Y si no se la queremos cobrar, no nos acercamos a perdonar. Fíjese que la Biblia dice, ¿sí? Lo que la Biblia dice, que si uno tiene algo, queja contra otro, entonces agrega, de la misma manera que Cristo perdonó, hacedlo también vosotros. Jesús vino a perdonarnos. ¿Quién era el ofensor? Éramos nosotros. Nosotros nunca le pedimos perdón al Señor. Él vino a ofrecernos, ¿cierto? Entonces, la vida cristiana no es fácil, mis amigos. La vida cristiana no camina con la lógica de los principios de este mundo. Camina es con la lógica absurda para nosotros los seres humanos que no conocen al Señor, no saben qué es lo que Dios quiere. Es absurda, pero para nosotros concordante con el ejemplo que tenemos en la persona de Cristo. Entonces, el vestirse de el Señor tiene que ver con eso. Y dice, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, como resultado, encontramos nosotros, ¿sí? Que se abre un panorama de paz, de buena comunión, de buena relación, de bendición, de ida y vuelta, ¿verdad? Porque aquel que uno perdona, ese es bendecido. Y cuando uno es el que perdona, uno recibe también una bendición, una descarga del corazón, ¿verdad? Entonces, esto nosotros nos llama Dios a que lo tengamos siempre presente en nuestros corazones. Bien, hasta aquí llega el capítulo 13.
Ahora, el capítulo 14 del libro de Romanos, lo comenzamos hoy, que nos dé los minutos que nos faltan, ¿sí? El capítulo 14 del libro de Romanos nos habla de lo que es el balancear, que tiene que ver también con el capítulo 13. Acuérdense que yo les decía, toda esta unidad literaria va del capítulo 13 hasta el final del capítulo 15. Esta es una parte que tiene que ver con la relación con nuestros hermanos, lo que Dios nos pide de vestirnos en uso, de estar atentos dentro del gobierno, no ser políticos, sino oradores y cumplidores con los deberes para con el gobierno, ¿verdad? Y que Dios nos guíe en una vida cada día un poco más. Entonces, este capítulo, ¿sí?, nos habla de lo que es el balance de la paradoja de la que es la libertad cristiana y nuestra responsabilidad. Esta es la base de lo que contiene la enseñanza de este capítulo 14, incluso sigue en el 15 también, que es la libertad cristiana y nuestra responsabilidad. Esta es una unidad literaria que llega hasta el versículo 13 del capítulo 15, para que lo tenga en cuenta y lo lea en su casa. Y está dirigida a cristianos, creyentes sinceros, seguidores de Jesucristo. ¿Sí? Nos está llamando, fíjate cómo estás, entonces esto es lo que tenés que saber y hacer con tu vida en el entorno en que vivís. ¿Sí? Para los cristianos debemos tener cuidado, cuidado de no hacer de nuestra teología, ¿sí?, y nuestra ética el estándar para medir la vida de otros. Pero repito, nosotros como cristianos no debemos hacer de nuestra teología y de nuestra ética como el estándar, la medida con que vamos a medir a otros cristianos. No. Por eso habla de la responsabilidad de lo que es, habla de la responsabilidad y la libertad cristiana que tenemos que tener, ¿sí?, en nuestra vida, relaciones. Antes bien, Dios nos llama, ¿sí?, a animarnos, a motivarnos, a enseñarnos los unos a los otros con las escrituras, ¿sí? La razón, la experiencia, siempre en amor, buscando, ¿verdad?, de bendecir, ¿sí? Bien, yo les aconsejo, con esto podemos concluir, que para que tenga un mayor panorama de lo que contiene el capítulo 14, incluso el capítulo 15, te aconsejo leer unas porciones de la Escritura. La primera es de Primera de Corintios, el capítulo 8 hasta el capítulo 10. ¿Sí? Primera de Corintios, capítulo 8 hasta el capítulo 10. Y Colosenses, capítulo 2, del versículo 8 hasta el 23. Estas porciones de las Escrituras, o sea, estos dos capítulos, tres capítulos, 8, 9 y 10 de Primera de Corintios, y los versículos de Colosenses 2, del 8 al 23, ¿sí?, tienen que ver mucho con lo que es el capítulo 14, el contenido del capítulo 14 y el capítulo 15, ¿sí?, que es un llamado de Dios que balanceemos nuestra libertad y nuestra responsabilidad cristiana comparado con los demás hermanos en Cristo. Siempre tenga pendiente algo que yo les enseñé al comienzo y que vuelvo a recordarles, y creo que se lo he recordado otra vez. La doctrina de la palabra de Dios está dada en lo que se llama pares dialécticos. Hay como un extremo que le pone el límite de un lado y otro extremo del otro. Pero nosotros, cuando leemos la palabra y vemos la vida de Cristo, nosotros miramos que esos dos extremos de la palabra no son de mucha bendición cuando nos vamos al extremo, vivimos legalismo o cuando vivimos una liberalidad, dos extremos. Entonces, la libertad nos llama a responsabilidad, o sea, a vivir en el medio de los pares dialécticos de la doctrina, donde encontramos variedad de situaciones, variedad de expresión de vida de otros hermanos,
que son cristianos, pero que son redimidos por la sangre del Señor. Entonces, tenemos que tener en cuenta estos detalles. Acuérdense que Jesús se movió, por decirlo así, en medio de los pares diabólicos. Acuérdense que Pedro consideraba que amar y seguir al Señor era hacer todo lo que estuviera a su alcance para defender al Señor, ¿verdad? Para que no le pasara nada, para que siguiera siendo su maestro, para que siguiera enseñándole la vida lo que tenía que vivir. Y cuando llegaron allí a agarrarlo, Pedro enseguida sacó su espada. Pedro en ese momento estaba viviendo en el extremo de lo que él creía que debía vivir como hijo de Dios. La actitud era aparentemente correcta desde el punto de vista humano, era comprensible desde el punto de vista de sus sentimientos, ¿sí? Pero no era lo que Dios quería que Pedro hiciera. Y por eso él fue corriendo. El Señor le dijo, Pedro, no, guarda tu espada en la vaina. Y agarró a aquel hombre a quien Pedro le sacó la oreja y le restituyó en sanidad. Pedro se habrá quedado pensando, caramba, ¿cierto? Entonces, esto a lo que Dios nos llama, hermanos, a tener en cuenta nuestra libertad cristiana con responsabilidad en nuestra vida de relación con los demás hermanos. Nos quedamos acá y el próximo sábado, con la ayuda del Señor, seguimos viendo el capítulo y hasta donde Dios nos dé la oportunidad para seguir. Amén. Yo espero que puedan unirse también a la sala, a la transmisión, los hermanos que tienen ya el link para que oremos y nos veamos unos juntos, ¿verdad? Bueno, vamos a orar. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús, porque en medio de este mundo, el caos que nosotros vemos, el caos que también nos hace a nosotros sentir mal, nos turba muchas veces, nos produce tribulación, nos produce situaciones que no deseamos. Pero este es el mundo en el que cuando tú, Señor, oraste al Padre por nosotros, le dijiste, no son de ese mundo, pero no los saques, sí guardalos. Señor, nos estás guardando. Y esta es la verdad. Todo lo que hemos vivido, todos los años, tiempos y las circunstancias que cada uno de nosotros, en cada una de nuestras edades, en cada una de las etapas de nuestra vida que hemos vivido, hemos visto que el mundo se deteriora, pero también hemos visto que tu mano poderosa ha estado con nosotros, controlando todas las cosas, tendiendo con tu gracia, tu amor y tu bondad, tus brazos para abrazarnos, para amarnos. Y por tu palabra nos has ido edificando para darnos cada vez más ojos que miren más allá de lo que es la realidad de este mundo y podamos encontrar y vivir en tu verdad. Gracias te damos, oh Dios. Bendecimos a todos aquellos hermanos, todas sus familias, aún que no sean cristianos. Espíritu los guíe para llevar luz y que ellos sean alumbrados, formen parte de la bendición de los redimidos, que un día esperamos juntarnos en tu presencia para siempre, en el reino de Dios. Tu bendición sea con cada uno de ellos, cada uno de nosotros, en Cristo. Oramos.